Mi nombre es Juan Carlos Heredia y en esta ocasión vengo a presentarles la evaluación parcial de mecánica de materiales, en la cual hablaremos sobre distintos temas, como lo son los enlaces primarios, que son el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico. También hablaremos sobre la unión de los átomos, también hablaremos sobre las redes Bravais y también hablaremos más adelante de otros temas. Iniciemos con enlaces primarios. Los enlaces primarios, como les mencioné anteriormente, estos se dividen en tres, el cual es enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Vayamos con el enlace iónico. Bueno, el enlace iónico ocurre entre elementos metálicos y no metálicos. El elemento no metálico posee en su capa externa un mayor número de electrones que el elemento metálico. Existe una fuerza motriz importante sobre el electrón del elemento metálico, tendiendo al equilibrio completando el número de electrones necesarios para el nivel respectivo. Vayámonos ahora con características físicas del enlace iónico. En estas tenemos la conducción eléctrica. Cuando se encuentra en el estado líquido o disuelto, son conductores de la electricidad. Se produce gracias a la disociación de los iones, quedando estos libres. En el estado sólido, por el contrario, son aislantes eléctricos. Puntos altos de fusión y de ebullición. Es debido a que sus iones están unidos muy fuertemente. Son generalmente muy frágiles. La ductibilidad no se observa, ya que al aplicar un esfuerzo se produce fractura frágil, debido principalmente a que un corrimiento de planos atómicos necesariamente altera el ordenamiento de la respectiva molécula. Se usan para soportar ambientes de alta temperatura. Son duros y quebradizos, buenos conductores térmicos. Y también, pues, los cerámicos son materiales pues, que surgen de este enlace. Pasemos ahora con el enlace covalente. Bueno, los dos átomos enlazados comparten electrones y los átomos del enlace covalente son de elementos diferentes. Uno de ellos tiende a atraer a los electrones compartidos con más fuerza y los electrones pasan más tiempo cerca de este átomo. A este enlace se le conoce como covalente polar. Cuando los átomos unidos por un enlace covalente son iguales, ninguno de los átomos atrae a los electrones compartidos con más fuerza que el otro. Este fenómeno recibe el nombre de enlace covalente no polar o enlace covalente apolar. Si los átomos enlazados son no metales e idénticos, los electrones son compartidos por igual por los dos átomos y el enlace se le llama covalente apolar. Si los átomos son no metales pero distintos, los electrones son compartidos en forma desigual y el enlace se llama covalente polar. Polar porque la molécula tiene un polo eléctrico positivo y otro negativo. Y covalente porque los átomos comparten los electrones, aunque sea de forma desigual. Pasamos a las características físicas. En las características físicas tenemos la conducción eléctrica, no son conductores en estado líquido y es debido a que la molécula que se forma es neutra. Sí comparten electrones.
La ductibilidad no se observa, ya que al aplicar un esfuerzo se produce solo una fractura frágil, principalmente debido a que un corrimiento de planos atómicos necesariamente conduce a la destrucción, el ordenamiento cristalino. Se caracterizan por tener una temperatura de fusión baja, ya que en este enlace las moléculas son independientes entre sí y en consecuencia sus atracciones desaparecen con el aumento de la temperatura. No son maleables y pues de este tipo de enlace se obtienen los polímeros. Vamos ahora con enlace metálico. Bueno, los enlaces metálicos tienen uno de 3 electrones en la capa externa. Esta condición, en esta condición, pues los electrones son relativamente libres y al ordenar una serie de átomos en una estructura, los electrones se deslocalizan formando una nube o gas de electrones. Los electrones se convierten en iones, pero se mantienen unidos en la estructura, gracias a la atracción que existe entre los iones positivos y los iones negativos. Pasaremos ahora con las características físicas del enlace metálico. Gran movilidad de electrones. En la conducción eléctrica, al aplicar un voltaje a través de un cristal, los electrones de la nube débilmente enlazados se moverán con facilidad produciendo una corriente. La ductibilidad, si observamos los átomos ordenados y empacados compactamente por planos, es fácil imaginar lo que ocurriría al aplicar un esfuerzo cortante. Un plano se deslizará sobre el otro sin producir fractura, pues las mismas fuerzas interatómicas operan después del desplazamiento. Son altamente maleables. La conductividad térmica, pues las conductibilidades térmicas y eléctricas son muy elevadas. Esto se aplica por la enorme movilidad de los electrones de valencia. Y pues los materiales metálicos vienen de este tipo de enlace. Ahora pasaremos a hablar sobre la unión de átomos. En la unión de átomos, pues principalmente pues todas las sustancias que encontramos en la naturaleza están formadas por átomos unidos y pues las intensas fuerzas que mantienen unidos los átomos en las distintas sustancias pues se denominan enlaces químicos. Pero, ¿por qué se unen los átomos? Pues, los átomos se unen porque al estar unidos adquieren una situación más estable que cuando estaban separados y esto permite que puedan existir en la naturaleza. Esta situación de mayor estabilidad suele darse cuando el número de electrones que poseen los átomos en su último nivel es igual a 8, estructura que coincide con la base de los gases nobles. Los gases nobles tienen muy poca tendencia al formar compuestos y suelen encontrarse en la naturaleza como átomos aislados. Sus átomos, a excepción del helio, tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Esta configuración electrónica es extremadamente estable y por eso su poca reactividad. Por esto mismo es muy difícil que los gases nobles estén unidos con otros átomos. Pues ahora pasaremos a hablar sobre las redes de Bravais. No, perdón, pasaremos a hablar sobre los tipos de enlace. En los tipos de enlace, pues tenemos que son los anteriores, fueron los cuales hablamos ahorita, que fueron los enlaces primarios. Los enlaces primarios que son el enlace iónico, el covalente y el metálico. Pero resulta que de cada enlace se desprenden otras cositas. Por ejemplo, en el iónico se desprenden los sólidos iónicos.
pues como la fluorita o la sal común. En el covalente tenemos pues las sustancias moleculares, como el agua, el gas, el nitrógeno. Y los sólidos de red covalente, que son el cuarzo y el diamante. Y pues en el enlace metálico tenemos pues los sólidos metálicos, como el cobre y el iridio. Ahora sí, pasaremos a hablar sobre las redes de Bravais. Las redes de Bravais eh, o celdas unitarias son paralelepípedos que constituyen la mayor subdivisión de una red cristalina que conserva las características generales de toda la retícula, de modo que por simple traslación del mismo puede reconstruirse el sólido cristalino completo. En función de los parámetros de la celda unitaria, longitudes de sus lados y ángulos que se forman, y se distinguen en 7 sistemas cristalinos. Ahora bien, para determinar completamente la estructura cristalina elemental de un sólido, además de definir la forma geométrica de la red, es necesario establecer las posiciones en la celda de los átomos o las moléculas que se forman en el sólido cristalino, lo que se denominan puntos reticulares. Estas alternativas son las siguientes. P, que es la celda primitiva o simple en la que los puntos reticulares son solo las vértices del paralelepípedo. F, celda centrada en las caras, que tiene puntos reticulares en las caras, además de en los vértices. Si solo tienen puntos reticulares en las bases, se designan con las letras A, B o C, según sean las caras que tienen los dos puntos reticulares. Y celda centrada en el cuerpo que tiene un punto reticular en el centro de la celda, además de los vértices. Y R, pues primitiva con ejes iguales y ángulos iguales, o hexagonal doblemente centrada en el cuerpo, además de sus vértices. Combinando los 7 sistemas cristalinos con las disposiciones de los puntos de red mencionados, se obtendrían 28 redes cristalinas posibles. En realidad, como puede demostrarse, solo existen 14 configuraciones básicas, eh, pudiéndose pues el resto obtener a partir de ellas. Estas estructuras se denominan como redes Bravais. Aquí tenemos la imagen. En la imagen podemos apreciar mucho mejor lo que les está explicando, y tenemos que por último pues la estructura hexagonal compacta es un caso especial de la estructura hexagonal, en la que se sitúan 3 puntos reticulares en el interior del hexágono. Resultado, la celda unitaria mostrada en la imagen. Ahora pasaremos a hablar sobre estructuras cristalinas. Bueno, el estado cristalino pues, se caracteriza ante todo por una distribución regular determinada de los átomos en el espacio. Esto hace que el cristal, cada átomo tenga una misma cantidad de átomos más próximos, vecinos, situados a distancias iguales. Todas las sustancias pues, pueden encontrarse en 3 estados de agregación, como lo es sólido, líquido y gaseoso, aunque se menciona en varias bibliografías un cuarto estado, el cual es el estado plasma, donde se requieren altas temperaturas, donde la sustancia gaseosa pasa a estado plasma, que se caracteriza por el desarrollo del proceso de ionización, hasta llegar a la destrucción total de la capa electrónica de los átomos. La sustancia sólida sometida a la acción de las fuerzas de la gravedad
conserva su forma, mientras que la líquida se extiende y toma forma del recipiente que la contiene. Esta definición es insuficiente para caracterizar el estado de la sustancia. Así, por ejemplo, el vidrio sólido. Si el vidrio sólido se calienta, va ablandándose y pasa poco a poco al estado líquido. La transición inversa también será completamente suave. El vidrio líquido, a medida que se baja la temperatura, se va haciendo cada vez más espeso, hasta que finalmente se solidifica. En el vidrio no existe una temperatura determinada de transición del estado líquido a sólido. Tampoco existen temperaturas o puntos de cambio brusco de sus propiedades. Por esto es normal considerar el vidrio sólido como un líquido sumamente espeso. Eso fue todo. Muchas gracias y terminamos con nuestra presentación.